Capítulo 3. Ya cumplidos los 17 años, mis padres acordaron hacerme estudiar en la Universidad de Ingolstadt. Hasta entonces había asistido a las escuelas de Ginebra, y pensaron que para completar mi educación me convendría ponerme en contacto con hábitos diferentes a los de mi patria. La partida fue fijada para pocos días después, pero antes de que llegara ese día sufrí la primera desgracia de mi vida, la que sería un anticipo de mi futura desventura. Elizabeth estaba enferma de escarlatina, mal que llegó a poner en grave peligro su vida. Durante su enfermedad intentamos por todos los medios de convencer a mi madre que no la atendiera personalmente. De momento cedió a nuestros argumentos, pero cuando supo que la vida de su favorita estaba seriamente amenazada, no pudo ya dominar su angustia. Acudió a cuidarla con diligencia a su lecho y con su solícita atención consiguió vencer a la enfermedad. Elizabeth se salvó, pero su cuidadora sufrió las consecuencias de su abnegada imprudencia. Cayó enferma al tercer día, con una fiebre acompañada de intranquilizadores síntomas, y las miradas de los médicos pronosticaban un fatal desenlace. La fortaleza de espíritu y la bondad no abandonaron a aquella excelente mujer en su lecho de muerte. Nos tomó de la mano a Elizabeth y a mí, y nos manifestó con entereza: «Hijos míos, toda mi esperanza de felicidad para el futuro se basaba en vuestra unión. Esa esperanza será ahora el consuelo de vuestro padre. Elizabeth, querida mía, tendrás que hacer mis veces con mi hijo menor. Ay, cuánto siento dejarlos. Cómo no ha de angustiarme el alejarme de todos después de haber sido tan estimada. En fin, estos pensamientos no son los más adecuados para mí. Trataré de resignarme a la muerte, con la esperanza de reunirme con vosotros algún día en el más allá». Murió en paz, reflejando su rostro la bondad hasta en la muerte. No quiero describir los sentimientos de quienes vieron cortados por el mar irreparable sus lazos más queridos, el vacío que rodea al alma y la desesperación que reflejan las caras. Solo después de mucho tiempo llega a la mente a convencerse de que aquella a quienes veíamos todos los días y cuya existencia parecía ser parte de la nuestra, pudiera habernos abandonado para siempre, que se hubiese apagado el brillo de unos ojos queridos y que el sonido de una voz tan familiar y tan cara a todos nosotros no sería escuchada ya jamás. Tales son las reflexiones de los primeros días. La verdadera amargura de la pena empieza cuando el paso del tiempo demuestra lo real de la pérdida. Pero, ¿a quién no le ha llevado la muerte un ser querido? ¿Por qué habré de describir una pena que todos hemos sentido y tendremos que sentir? Llega por fin el día en que la pena es más un alivio que una necesidad, y que la sonrisa, aunque juzgada casi un sacrilegio, puede afluir a los labios. Mi madre había muerto, pero teníamos siempre deberes que cumplir, un camino que seguir con nuestros semejantes y la obligación de considerarnos afortunados mientras quedase uno de nosotros. Volvió a ser dispuesta mi salida para Ingolstadt, retardada antes por estos desgraciados sucesos. Conseguí de mi padre una prórroga, porque pensaba que sería un sacrilegio dejar el silencio casi mortal de la casa enlutada para lanzarme a la vorágine de la vida. Aunque la pena me flagelaba por primera vez, no por eso dejaba de alarmarme, y no quería perder de vista a quienes me quedaban. Por encima de todo, deseaba ver algo más conformada a mi dulce Elizabeth. Ocultaba ésta su pena, esforzándose por tranquilizarnos a todos. Miró de frente a la vida y asumió sus deberes con valor y entusiasmo para dedicarse a atender a quienes habían aprendido a considerar su tío y a sus primos. Jamás fue tan encantadora como en esos días en que derramaba sobre nosotros el sol de sus sonrisas. Llegaba hasta olvidar su desgracia en su preocupación por hacérnosla olvidar a todos. Por último, llegó el día de mi partida. Clerval pasó con nosotros la última velada. Había tratado de convencer a su padre que lo dejara acompañarme y convertirse en mi camarada de estudios. Fue en vano, pues era un comerciante de espíritu estrecho que creía que las ambiciones de su hijo lo llevarían a la holganza y a la ruina. Henry sintió profundamente la desgracia de verse privado de una educación elevada. Hablaba poco, y cuando lo hacía era fácil leer en sus bondadosos ojos la decisión contenida pero firme de no dejarse encadenar a la miserable rutina del comercio. Nos retiramos tarde, incapaces de resolvernos a alejarnos o a decirnos adiós. Nos despedimos, por fin, y pasamos a nuestros respectivos dormitorios,
con la pretensión de descansar y creyendo cada uno de nosotros que engañaba a los demás, pero cuando al amanecer bajé hacia el coche que habría de llevarme, los encontré a todos. Mi padre, que quería bendecirme una vez más, Clerval, para volver a estrecharme la mano, y mi Elizabeth, para renovar sus recomendaciones de que escribiera a menudo y para prodigar las últimas atenciones femeninas a su amigo y camarada. Me dejé caer en el coche que habría de conducirme y quedé sumido en los más negros pensamientos. Yo, que siempre estuve rodeado de compañeros amables y deseosos de resultar agradables, estaba entonces solo. La universidad hacia la que viajaba debería buscarme amigos y ser mi propio guardián. Hasta entonces mi vida había sido aislada y familiar, lo que me hacía mirar con invencible repugnancia las caras extrañas. Quería a mis hermanos, a Elizabeth y Clerval, rostros familiares para mí, y me juzgaba inadaptable a la compañía de gente extraña. Tales eran mis pensamientos al empezar el viaje, pero al avanzar en mi camino me sentí más optimista y aumentaron mis esperanzas. Deseaba ardientemente ampliar mis conocimientos, y muchas veces en mi casa pensé que era poco atrayente para un hombre joven permanecer atado en un solo lugar, y había ansiado lanzarme al mundo y ocupar un puesto entre los demás seres humanos. Mis deseos se cumplían, y sería una tontería lamentarlo. Tuve mucho tiempo para pensar durante el viaje a Ingolstadt, que fue largo y agotador. Por fin vi el alto campanario blanco de la ciudad. Bajé y me llevaron hasta mi habitación para que pasara la tarde como quisiera. A la mañana siguiente entregué mis cartas de presentación y visité a algunos de los profesores principales. La casualidad, o tal vez la influencia maligna, el ángel de destrucción que se había apoderado omnipotente de mí desde que mis pasos vacilantes me alejaron de mi padre, me condujo primeramente hacia el señor Krempe, profesor de física y hombre rudo, pero que dominaba profundamente los secretos de la ciencia. Me hizo varias preguntas sobre mis progresos en las distintas ramas de su especialidad, a las que contesté con descuido y cité casi con desprecio los nombres de mis alquimistas, diciendo que eran los principales autores que había estudiado. Me miró con fijeza. ¿Ha perdido de esta forma el tiempo en estudiar esas memezas?, preguntó. Contesté que sí. Cada minuto, siguió diciendo el señor Krempe con ardor, cada instante que ha dedicado a esos libros ha sido total y sin posibilidad de recuperación. Ha cargado su memoria con sistemas falsos y nombres inútiles. Dios santo, ¿en qué desierto ha vivido para que no hubiese nadie que le dijera que esas fantasías con que tanto ahínco ha absorbido están atrasadas en 1000 años, si son tan anticuadas como viejas? No esperaba en esta época de luces y la ciencia encontrar un discípulo de Alberto Magno y Paracelso. Estimado señor, tendrá que empezar sus estudios de cero. Y al decirlo, reculó unos pasos para escribir una lista de varios libros de física que quería que comprara. Después me despidió advirtiéndome que a principios de la semana siguiente pensaba iniciar una serie de clases sobre la física y sus relaciones generales, y que su compañero, el señor Waldman, daría clases sobre química los días en que él no enseñara. Regresé a mi habitación y no diré que desanimado, porque ya desde hacía tiempo consideraba inútiles las enseñanzas de los autores, a quienes el profesor acababa de rechazar, pero sí muy poco inclinado a volver a sus estudios. El señor Krempe era un hombrecillo agobiado, de voz ronca y aspecto repelente, de modo que el maestro no predisponía a favor de sus propósitos. Quizás he hecho un relato demasiado filosófico y coordinado de las conclusiones a que había llegado a ese respecto en mi niñez. En aquellos años no me contentaron los resultados prometidos por los profesores modernos de la ciencia natural, y con una confusión de ideas atribuibles solo a mi extremada juventud y a la falta de quien me guiara en esos problemas, retrocedí en el camino del tiempo y abandoné los descubrimientos de los últimos investigadores por los sueños de olvidados alquimistas. Además, sentía desprecio por los fines de la física moderna. Era diferente cuando los maestros de la ciencia buscaban la inmortalidad y el poder, pretensión loable aunque inútil. La ambición del investigador parecía limitarse a destruir las visiones en que se fundaba principalmente mi interés en la ciencia. Se me pedía que cambiara ideas quiméricas, de grandeza sin límites, por realidades de poco valor. Estas fueron mis conclusiones de los primeros 2 o 3 días de residencia en Ingolstadt, que dediqué principalmente a conocer aquellos lugares y sus gentes más importantes de mi nueva residencia.
Pero al llegar la semana siguiente pensé también en la información que me dio el señor Krempe respecto a sus clases, y aunque no consentiría en acudir a escuchar las conferencias de aquel hombrecillo petulante, recordé lo que me había dicho el señor Waldman, a quien no conocía aún, pues hasta entonces había estado de viaje. En parte por curiosidad y en parte por tedio entré en el aula, a la que acudió el señor Waldman poco después. Era muy distinto a su colega. Aparentaba tener alrededor de 50 años y su aspecto era expresivo y bondadoso. Las sienes le blanqueaban apenas y el resto de sus cabellos era casi totalmente negro. Bajo, pero extraordinariamente erguido, poseía la voz más dulce que yo haya escuchado. Empezó su clase con un resumen de la historia de la química, durante el cual pronunció con fervor los nombres de los investigadores más destacados. Habló luego brevemente sobre la situación actual de la ciencia y explicó muchos de sus términos elementales. Tras hacer unos pocos experimentos preparatorios, puso término a su conferencia con un elogio de la química moderna, con palabras que siempre recordaré. Los antiguos maestros de esta ciencia, dijo, prometían imposibles y no conseguían nada. Los maestros modernos prometen muy poco. Saben que no es posible la transmutación de los metales y que el elixir de vida no es más que fantasía. Pero estos sabios, cuyas manos parecen hechas solo para amasar el polvo y sus ojos para fijarse en el microscopio, han llevado a cabo auténticos milagros. Penetran en los secretos de la naturaleza y nos revelan cómo actúa. Ascienden a los cielos. Han descubierto cómo circula la sangre y la naturaleza del aire que respiramos. Han alcanzado poderes nuevos y casi ilimitados. Pueden dominar los truenos del cielo, imitar los temblores de tierra y hasta el mundo invisible. Estas fueron las palabras de mi profesor, o mejor dicho, las palabras de mi destino pronunciadas para perderme. Al seguir él escuchándole, tuve la sensación de que mi alma estaba luchando contra un enemigo real. Fueron girando, uno tras otra, todas las llaves que formaban el mecanismo de mi ser. Fue sonando cuerda tras cuerda, y pronto mi mente estuvo dominada por un solo pensamiento, un solo concepto, un solo propósito. Cuanto más se haya hecho, decía el alma de Frankenstein, más, mucho más he de hacer yo. Siguiendo las huellas ya marcadas, abriré nuevos caminos, exploraré poderes desconocidos y revelaré al mundo los misterios más insondables de la creación. Aquella noche, en principio, no pude dormir. Mi yo interior estaba revolucionado y convulso. Aunque convencido de que tendría que producirse el orden en mi ser, no tenía bastante voluntad para imponerlo. Después del amanecer, fue dominándome poco a poco el sueño. Me faltaba solo un impulso para decidirme a volver a mis antiguos estudios y a dedicarme a una ciencia para la que me creía poseedor de un talento natural. Ese mismo día hice una visita al señor Waldman, y noté que en privado sus modales eran más suaves y atractivos que cuando hablaba en público, pues durante la conferencia lucía cierta dignidad que en su casa era reemplazada por una bondad y afabilidad que llamaba la atención. No tardé en confesarle mis estudios anteriores, como ya lo había hecho con el señor Krempe. Escuchó con atención el corto relato sobre mis estudios y sonrió al oír los nombres de Cornelio Agripa y Paracelso, pero sin el desprecio que demostró el señor Krempe. Estas son personalidades, me dijo, a cuyo celo infatigable deben los físicos modernos la mayoría de los principios de sus conocimientos. Nos han dejado la tarea más fácil, la de fijar nombres y ordenar en clasificaciones con ellos relacionadas los hechos que ellos contribuyeron en gran parte a sacar a la luz. La labor de los pioneros geniales, aunque a veces haya sido mal dirigida, rara vez deja de ser útil a la humanidad. Escuché estas palabras pronunciadas sin presunción ni pedantería, y al terminar las mismas le dije que su conferencia había extirpado mis prejuicios contra los químicos modernos. Hablé en frases medidas, con la humildad y el respeto que corresponden a un joven ante su profesor, y sin dejar escapar, seguramente avergonzado de mi experiencia de la vida, el entusiasmo que estimuló mis primeros trabajos. Le pedí consejos sobre los libros que me convenía leer. Me complace haber conseguido un discípulo, y si su aplicación corre pareja con su capacidad, estoy seguro de que habrá de saborear las mieles del triunfo. La química es, dentro de la física, la rama en la que mayores adelantos se han realizado y habrán de realizarse. Por eso he hecho de ella mi estudio favorito, aunque sé abandonar los demás aspectos de la ciencia.
Poco adelantará la química a quien se dedique solo a ella. Si usted desea llegar a ser un verdadero hombre de ciencia y no un simple amateur de los experimentos, le aconsejo que se especialice en todas las ramas de la física, inclusive las matemáticas. Me llevó acto seguido a su laboratorio, donde me dio instrucciones sobre el empleo de los diversos aparatos, señalándome los que yo podría comprar y prometiéndome facilitarme los suyos cuando hubiese avanzado lo suficiente en mis estudios. Me proporcionó también la lista de libros pedida, y poco después nos separamos. Finalizó así una efeméride inolvidable para mí, y que decidió mi destino.